Esa. Mueva, 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 mueva. Le había gustado la canción al amigo. ¿Cómo les va a todos? Espero que anden muy bien. Hoy les traigo un nuevo robot creado por quien les habla. De nombre le puse el tractorcito. Vamos a ver si este tractorcito nos hace profit en un año y un par de meses, donde vamos a estar viendo un backtesting con sus resultados y analizándolos al final, ¿sí? Es una de las tantas técnicas que vamos subiendo al canal, a los distintos videos que vamos creando. Y bueno, en este caso la incorporé a este robot, una de las tantas Xinjiang que utilizo. Es quizá la más clásica, la más conocida, donde lo que hice fue agregarle a esta técnica un indicador, ¿sí? Donde también vamos a estar sorteando este robot. Que los obtenga obviamente puede elegir qué tipo de indicador le interesa y se lo voy a agregar obviamente en la programación del robot que estuve armando, ¿no? Por ahora vamos a utilizar un RSI, ¿sí? La idea es sencilla, ¿sí? El RSI lo que vamos a tomar son zonas de sobrecompra o de sobreventa, donde el precio cuando llegue a ese lugar, ¿no? Esa zona sobrecomprada o sobrevendida, va a estar haciendo una compra o una venta. En caso de sobrecompra va a ser ventas, y en caso de sobreventas va a ser compras. Y bueno, a medida que el tiempo vaya pasando en el backtesting, vamos a ir viendo cómo con esa sencilla opción el bot se va a ir defendiendo con la técnica que les decía anteriormente, donde a cierta distancia va a hacer una orden contraria, ¿sí? Y a medida que vaya llegando a cierto objetivo con cierre en dinero, va a cerrar, ¿sí? Así que bueno, vamos a ello. Vamos a estar viendo el bot funcionar con algún par de operaciones y después vamos a hacer el backtesting para que vean, ¿sí? La gráfica, ¿sí? Así que bueno, a la cuenta de 3 nos vamos al MT4. 1, 2 y 3. En acción. Bien, gente, de fondo escuchando un poquito de música del Planeta Pepe, ¿sí? Aprovecho para recordarles que si quieren sumarse, estamos todos los días en vivo en lo que es sesión de Londres y Nueva York. En ese horario andamos. Si querés sumarte, vas a encontrar buena música, buena onda y obviamente acompañado de operaciones manuales, automáticas y semiautomáticas, ¿sí? Así que bueno, gente, lo que vamos a ver de este robot es algo muy simple, muy sencillo. Una técnica acompañada con, en este caso, un indicador, el RSI le agregué. Recuerden que podemos agregarle cualquier indicador o cualquier par de indicadores, ¿sí? Pueden ser varios indicadores también. Se puede agregar una media móvil tendencial como para operar solamente a favor de la tendencia cuando esté sobrecomprado o sobrevendido, pero a favor de la tendencia, ¿sí? También. En este caso va a ser sencillo. RSI sobrecomprado, sobrevendido, va a ser una compra o una venta, y si sale en cierre en dinero, en profit sería bienvenido sea, y si no, va a optar por llegar a cierta zona donde va a abrir una orden contraria, ¿sí? Y bueno, eso es lo que veremos en un par de operaciones para después pasar a hacer el backtesting y ver el informe al final, ¿sí? Así que bueno, vamos a ello. Vamos a agregar el bot, vamos a poner temporalidades, podemos poner 15 minutos, 30 minutos vamos a elegir en este caso, más de un añito vamos a poner de backtesting. Y bueno, voy a agregar un RSI. Recuerden, gente, súmense a Discord, a Telegram, y nos vamos a estar ahí obviamente comunicando, compartiendo ideas para que la pasen lindo, ¿sí? RSI, acá está, ¿sí? Recuerden, acá arriba va a efectuar una venta, abajo va a efectuar una compra, algo sencillo, ¿sí? Sobre todo si es consolidado, mucho mejor. Se puede configurar también para que opere solamente ciertas zonas consolidadas, por medio de alguna media móvil, por ejemplo. Pero bueno, sencillo, gente, ¿sí? Compra o venta, y obviamente en ciertas zonas va a abrir la orden contraria, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo. Comenzamos. De esa vieja planilla. RSI era de 14, correcto, ahí lo agrego, ahí estamos viendo. Vamos a ver un par de operaciones. Ahí vamos. El precio va, ahí tendría que abrir una orden. Si llega arriba cuando baja de la sobrecompra o cuando sube de la sobreventa, ¿sí? Ahí ven.
Estamos viendo que está por debajo. Cuando suba, eso es sencillo, eso no sería la técnica en sí, sino sería hacer una compra, ¿sí? Porque está saliendo de la sobreventa, ¿sí? Eso es normal. Vamos a ver qué hace el amigo. Ahí está, ahí hace la compra, la cierra en positivo porque no necesita hacer una orden contraria, ya que llega al objetivo, a ese pequeño objetivo de 5 dolaritos que pusimos de ejemplo. Vos podés poner más. Y recuerden, muy importante saber, este tipo de técnicas son arriesgadas muchas veces cuando tenés gran apalancamiento o mucho lotaje, ¿sí? Sé inteligente y si tenés una cuenta interesante, que no es muy chica, tampoco te abuses del lotaje, pero si es chica, te recomiendo lotajes chiquitos, ¿sí? La idea es que vayas probando cómo funciona el amigo y muchas veces usarlo como, ¿no? Como una técnica más a tu estrategia, ¿sí? Vamos a ver ahí. Bien, ahí vamos viendo, tomó la venta, normal, fíjense que arriba se nota la orden que pusimos a una distancia chiquita para que las abra. En este caso 20 pips pusimos, voy a hacer algún ejemplito para que vean cuando abra, a ver ahí. Bien, estamos. Bien, ahí va, una sola orden necesitó, la orden a mercado. Ninguna orden pendiente por ahora, ahí va una sola también, excelente, ojalá siempre fuera así, sabemos que no lo es, por eso la idea es buscar el par, la temporalidad, en qué horario, ¿sí? Ahí se devuelve, lo toca, ven, se va abriendo, se cierraron un par de órdenes, obviamente siempre gana, ¿no? O sale a favor la que mayor lotaje tenía, por eso ojo al piojo, ahí hay que tener cuidado, ¿sí? Bien, ahí está el ejemplo, vamos a ver de cerca alguno más y vamos a pasar por ahí. Vamos a poner gráfica de líneas un segundito. Fíjense en el RSI. Recuerden que ustedes pueden elegir un estocástico, un Williams, un CCI, sí, un MACD, varios indicadores, lo que quieran, yo lo creo. Y si tenés alguna estrategia y no sabés cómo automatizarla, bueno, comunícate con nosotros y yo te la automatizo, ¿sí? Sí, obviamente no es muy compleja, ¿no? Pero se pueden automatizar, ¿sí? Sobre todo cuando tenés algo que no lo podés llevar al automático y está bueno, que es mejor que hacer un buen backtesting con un buen bot, ¿no? Bien, ahí está el ejemplito, así gente. Ven más o menos cómo funciona, suele hacer 1 o 2 operaciones por día, muchas veces cuando va abriendo tarda quizás 2-3 días, puede ser entre comillas un intradía, y bueno, el RSI obviamente es de 14, vos lo podés poner de 5 periodos, de 20, eso tenés que ir viendo qué periodo te conviene, ¿sí? Bien, ahí estamos, si vamos a la gráfica, acá vamos a estar viendo obviamente, ven que tiene picos que no son muy altos tampoco si frenamos, fíjense que vamos a ver un poquito el informe de que nos arroja este ejemplo. 1,61 el drawdown con 127 dolaritos, que sería 1,27 el porcentaje, ¿sí? Así que bueno, vamos a probar ahora sí. Los dejo, les voy a mostrar el backtesting completo de ese añito con la misma temporalidad y con el mismo periodo. Después lo podemos ir probando en los vivos de las próximas semanitas y lo podemos sortear también, ¿sí? Así que si te gusta con este o con otro indicador, por favor anotate ahí a Discord, anotate a los vivos, ¿sí? Ahí vamos, nos vemos en el final, gente. Bien, gente, llegamos al final. Vamos a ver el informe de este pequeño backtesting donde estuvimos probando el tractorcito. Recuerden que en este caso le agregué un RSI al robot, pero obviamente le puedo agregar según el que lo gane el indicador o los indicadores que sean necesarios para que te sientas más cómodo. Lo importante es que
no abra órdenes contrarias. Y lo importante es que llegue al profit sin abrir ninguna orden, ¿sí? Contraria, sino que directamente cuando va sobrecomprado o sobrevendido, que llegue al profit sin necesidad de este tipo de técnicas, ¿sí? Que con el tiempo, en este caso fue positiva, porque obtuvimos un drawdown muy bajito, que ahora lo vamos a estar viendo, pero muchas veces se puede complicar, sobre todo cuando el apalancamiento es grande y el lotaje también, y a la vez el depósito inicial que obviamente ingresaste a la plataforma no acompaña, ¿sí? Bueno, vamos a ver los resultados. $1.066 ganados en un año y un par de meses, con una cuenta de 10.000. Fíjense en que operaciones fueron 345 transacciones, interesante, donde el 70% fueron ganadas ya sea compra o ventas. El promedio que estoy viendo es ese. Y bueno, el drawdown 1.61, interesantísimo, chico, muy bueno. Y obviamente el beneficio esperado fue de 3,09, ¿sí? Así que bueno, factor de beneficio 1.26. Obviamente todo eso se puede ir mejorando, porque en este caso elegimos al azar 30 minutos y libra dólar, ¿sí? Inclusive RSI con 14 periodos, con sobrecompra y sobreventa 70-30. Cada uno puede optar por otros indicadores, como les decía anteriormente, o inclusive ir cambiando los parámetros, el par, la temporalidad y la zona donde vos querés operar, ¿no? Muchas veces vos buscás el beneficio de una sola orden que abra y que vaya abriendo esas órdenes contrarias, pero cuando cierra hasta el otro día no abre más, ¿no? En este caso, ese freno no lo tiene. A donde el periodo llega a la sobrecompra o sobreventa, va a abrir la compra o la venta en el día las veces que sea necesario, ¿sí? También se puede ajustar a que sea una sola llegada a beneficio por día, ¿sí? Así que bueno, gente, espero que les haya gustado. Súmense al Planeta Pepe. Les recuerdo que todos los días operamos en vivo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días hábiles. Sesión de Londres, sesión de Nueva York. Operamos ya sea de forma manual, semi y automática, y obviamente la que más me gusta a mí es la manual, donde les voy mostrando cómo operar distintos tipos de técnicas, como por ejemplo esta, que es la más conocida, pero hay otras que voy creando, que están muy buenas, que voy combinando, y que por eso creamos distintos tipos de bot como caballito de batalla, que dentro de él se encuentran muchas técnicas, ¿sí? Revisen los videos anteriores, súmense a Discord y me avisan, gente. Nos vemos, y si les interesa este robot, obviamente compartan el video, súmense a los vivos y lo vamos a estar sorteando las próximas semanitas, gente. Chau, 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 nos vemos. Un día muy hermoso, súmate al planeta, vas a ganar. Súmate a la media al planeta, llegarás pasito a pasito a no perder. Dale, dale, ¿qué esperas? Pasito a pasito lograrás, dale, dale. Es un bebé más del planeta, del perfil y de la amistad. Venite, venite, ¿qué esperas? Venite, venite, es un Pepe más. Un día muy hermoso, súmate al planeta y empieza a ganar. Subiré a la nave y al planeta llegarás. Pasito a pasito a no perder. Dale, dale, ¿qué esperas? Pasito a pasito lo lograrás. Dale, dale, es un bebé más del planeta, del profil y de la amistad. Venite, venite.